las mayorías no necesariamente van a tomar las mejores decisiones. En Campeche y en todo México, que ha demostrado ampliamente, con sobradas evidencias, su nulo compromiso con la democracia. Tú le pones precio finalmente a tu voto como congresista, ¿no? Como diputado, y te vendes esos juegos perversos donde dice, a ver, yo te doy mi respaldo, llegas al Congreso, por decirlo así, y porque te asientan una millonada. En 2021 me parece que fue el abandono de Alito del gobierno del Estado. Castro va a estar en la mesa, tú vas a estar en la mesa como dirigente del PRI, y no sé si también como opción. Hay una postura abierta a hacer coalición, ¿sí? Nosotros no estamos cerrados en hacer coalición, vamos a ir a una batalla electoral. Gracias por seguirnos en estos contenidos de Ciudadano Oropesa. Hoy vamos a iniciar con las entrevistas con los personajes políticos, entrevistas especiales que vamos a tener durante varios meses, porque ya Campeche está en una carrera a la sucesión del 2027. Entonces vamos a tener ya en este canal de Ciudadano Oropesa, que ya sabe usted, por favor, únase a nuestros canales en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter también. Estamos en el TikTok, estamos en el Spotify. Síganos ahí para que podamos compartir con usted todos estos contenidos y también estas entrevistas especiales que vamos a iniciar hoy con un líder político, con un dirigente político. Que ahorita le voy a decir, antes de los saludo primero, Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal. Gracias, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un honor. ¿Por qué elegimos a Ricardo para iniciar estos programas? Ahora sí que estos especiales que iniciaremos con el tema político rumbo al 2027. Aparte porque es una persona con la que constantemente hemos estado tratando en los otros espacios informativos, entrevistándolo varias veces. Sabemos que es claro, directo en sus puntos de vista y también objetivo, porque incluso para temas donde hay que hacer una autocrítica, no es echarte el guayabazo, pero lo haces, lo has hecho en algún momento en las entrevistas con nosotros. Pero además Ricardo tiene una particularidad, porque hace pues ya 5 años, casi 5 años, hoy es dirigente estatal del PRI. Hace 5 años, en el 2021, cuando la elección de la gubernatura en 2021, también eras el dirigente estatal del PRI. Entonces, pues te tocó el tema de la alternancia de partido, y si no pasa nada raro, pues de acuerdo al término de tu periodo en la actual de dirigencia, pues también te ha de tocar ver la elección de 2027. Exacto. Entonces eso te hace, Ricardo, un personaje en los tiempos claves de la carrera a lo que ocurrirá el próximo año en la sucesión gubernamental, y te da un panorama, además de que en los años recientes pues has sido diputado local, actualmente eres regidor en el municipio de Campeche. Entonces pues traes un panorama de te digo, ya 2021, hoy 2026. El tiempo pasa muy rápido, y en política parece que es todavía más rápido y más veloz, pero ahí les va a dar dentro de unos meses la posibilidad a los priistas y a todos los partidos, pero a los priistas, de volver a hacer una selección, de volver a hacer un movimiento, de volver a tener una participación interna primero, ¿no? Para poder salir después a buscar los votos y recuperar, porque supongo que quieren recuperar el poder en los diferentes espacios de Campeche. Pero así te veo con esa particularidad, gracias, Ricardo, no, pues, de que gracias. En los tiempos 2021 y también te marca hacia el 2027 como dirigente de tu partido. ¿Tú cómo lo asumes? ¿Tú cómo te sientes desde esa óptica? No, pues de entrada, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos ser ahora sí que el que inaugura esta etapa, ¿no? De Ciudadano Oropesa, que déjame decirte que también creo que es un espacio que ha venido a refrescar mucho el diálogo, ¿no? Y la propuesta finalmente de comunicación ante la ciudadanía, y te felicito. Y bueno, pues sí, ciertamente, Campeche ya estamos metidos de lleno, ¿no? Así sumergidos totalmente en el tema de la política. Campeche, creo, no sé si sea así en todos los estados, pero creo que es un lugar donde se vive, se come, se cena, se desayuna, ¿no? Hablando en política. A mí me toca, no por solamente mi cargo, sino porque amigos míos están en los chats y todo tiene que ver en esto. Yo creo que en lugares donde
no tiene tanto peso en la vida social, económica, los gobiernos, pues tal vez pudiera ser mucho más distraído y pasar desapercibido, ¿no? Las decisiones en torno a los partidos, en la política, ¿no? Pero en Campeche no. Y entonces hay que meterse y pues bueno, para bien o para mal hay que hacer finalmente también el espacio para discutir y para que la gente reflexione, ¿no? Y por lo que nos planteabas, sí, la verdad es que nos toca estar en esta circunstancia en dos escenarios absolutamente distintos, ¿no? Evidentemente no es lo mismo estar en el 21 que en el 27, ¿no? En el 21 estábamos en el poder todavía, éramos gobierno, ¿no? Éramos un PRI que con todos los asegúnes que ya se estaban viviendo, pero todavía tenía finalmente una presencia política muy relevante como partido, pero también con el peso que representa ser también gobierno y un respaldo importante. Y ahora diametralmente en el otro lado de la moneda, ¿no? Donde nos toca ser totalmente oposición, donde básicamente hoy lo que tenemos como espacio político es un municipio, tenemos representación en el Congreso, tenemos representación federal, ¿no? Pero evidentemente somos una oposición, ¿no? Y estamos no solamente siendo oposición, sino aparte frente a un gobierno, a un régimen, aquí en Campeche y en todo México, que ha demostrado ampliamente, con sobradas evidencias, su nulo compromiso con la democracia, ¿no? Su afán por mantenerse en el poder a lo que cueste, y que esto, pues para quienes están en la oposición, sea cualquier partido, para el PRI, pero para todos los demás, pues es evidentemente un reto, ¿no? No es un camino fácil, hay una serie de golpeteos, de presiones, de cooptaciones, de medidas finalmente para tratar de acallar. Entonces, la verdad es que sí, es al final yo creo que una responsabilidad, yo lo asumo en lo personal como una gran responsabilidad, porque en lo que a mí respecta, por supuesto que sí, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y poniendo toda nuestra capacidad de esfuerzo para fortalecer la figura de nuestro partido que hoy represento, no solamente porque yo esté militando, o sea, hoy dirigente del partido, sino porque legítimamente yo creo que hace falta, muchísima falta, que haya contrapesos en Campeche y en todo el México, que haya contrapesos y que también haya la opción finalmente de posturas diferentes, que el ciudadano tenga la posibilidad de escoger entre X, Y, Z legítimamente. Entonces es muy importante que en ese sentido pues haya una opción que al ciudadano le convenza. Entonces eso es parte del trabajo. Y por la otra, o sea, sin duda alguna, hoy por hoy yo no estoy de acuerdo en lo personal, no por una figura, no por una postura de partido, sino porque en lo personal creo que estamos en una situación muy mala en todos los aspectos, seguridad, economía, etcétera, y no podría yo quedarme satisfecho y contento viendo lo que está pasando y no tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, pues toda mi experiencia, toda mi capacidad la estamos volcando para tratar de ayudar finalmente a que como PRI, pero más allá del PRI, que como Campeche, ¿no? Podamos hacer algo por recomponer el camino, ¿no? Otra particularidad que tienes, Ricardo, es que hace 2 años fuiste candidato a la presidencia municipal de Campeche. Entonces, pues traes el tema ya de bagaje también de candidatura política y creo que es muy importante hablar contigo hoy, hablar contigo hoy el contexto de lo que viene en las próximas semanas, que es definitivamente el tema de la reforma electoral. Hace algunos días hacía un comentario en redes sociales porque se puso sobre la mesa, lo hizo la presidenta en su mañanera, puso sobre la mesa la propuesta de la reforma electoral en torno a la representación proporcional, a los plurinominales. Uh-huh. Y bueno, parte de la propuesta que al final no sé si va a quedar así, porque también tienen ellos resistencias de sus partidos aliados, del PT, del Verde, con este tema de las plurinominales. Entonces al final no sé si vaya a proceder así, pero dejó entrever la presidenta que una de las opciones es que ahora también al Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federales, los pluris de representación proporcional, que evidentemente es una figura que a mucha gente no le pasa, ¿no? Porque dice, bueno, se ha aprovechado, se ha distorsionado para muchas cosas esto de los plurinominales, y ahí hay grupos élites que traen en los partidos muy amarrados, sí, que son los mismos, y bueno.
pero se deslizaba la propuesta de que ahora los pluris o la representación proporcional se maneje igual que el Senado, ¿no? O sea, que, por listas. que entrara, en el Senado pues hay una fórmula que entra plenamente ganadora, y el segundo lugar también, el que encabeza esa primera minoría, también sube, ¿no? Entonces la presidenta hablaba de eso, que era una de las opciones. Yo hacía el comentario en redes hace unos días de que me parecía eso un poco que hay que analizarlo con varios matices, porque nos podría estar llevando en varios estados o a varios estados del país, obviamente también en general a la República, a forzar una especie de bipartidismo, ¿no? Pero particularmente en algunas entidades donde así se están dando los contextos, por ejemplo, en el caso de Campeche hoy, que hay una polarización política en el municipio, tú lo vives, eres regidor, y en el estado también así está, entre dos partidos, Morena y MC. Y decía yo, aguas con esto de que empecemos a manejar todo como claro, que entre el primero y el segundo, porque nos puede llevar a un bipartidismo. Te lo pregunto porque hoy al PRI se le podría ver en Campeche como una, pues fuera de Morena y de MC, como una tercera alternativa, como una tercera vía. Esto de la reforma electoral, de plantear que entren a los escaños primeros y segundos lugares, ¿coincides con que nos estaría forzando una especie de sistema bipartidista sin someter a el electorado esa decisión de, al final de cuentas, llevarnos siempre a una contienda de dos fuerzas? Sí, claro, yo creo que pudiera sonar como una propuesta intermedia entre dejar lo que está actualmente y quitarlos totalmente, pero la realidad es que sí, pareciera que entonces esto se va a ir decantando únicamente hacia dos fuerzas políticas. Y aquí hay que reflexionar algunas cosas. De entrada, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía entienda que no hay que satanizar esta figura de la representación proporcional, los famosos pluris. Si tú le preguntas a los ciudadanos, creo que la mayor parte no están de acuerdo en que existen esas figuras, porque dicen, pues ellos ¿quién los puso? Nadie los puso, ¿no? Ellos no ganaron una elección y pues no tienen nada que hacer ahí, mejor nos ahorramos esa lana, ¿no? Y todo esto. Pero que ha sido parte del discurso político implementado, claro, desde el gobierno, ¿no? Y entonces, y hay que reconocer también que ha sido sumamente exitosos en permear con esa idea. Pero estamos haciendo un análisis muy básico, muy superficial. De entrada, porque hay que reconocer algo. Nuestro país es un país sumamente complejo, sumamente diferente, diverso. Es un país donde convergen las personas de las familias más ricas del mundo con las gentes más pobres, donde tenemos multietnias, donde tenemos condiciones sociales diferentes al norte, al centro y al sur. Entonces, esa complejidad que vive nuestro país social, económica, territorial, no la podemos traducir en un blanco y negro. Si finalmente, por ejemplo, un Congreso federal o estatal debe ser, digamos, la representación del pueblo, pues tendríamos que buscar alguna manera, alguna fórmula que permita que en lo más acertado posible, lo más, más cercano a la realidad social, ¿no? Esa representación que hoy existe se pueda traducir finalmente una representación política en los congresos. Y entonces es ahí donde aplica esta figura de la representación proporcional. La representación proporcional permite entonces que no solamente estén presentes tomando decisiones a nombre de todos los que ganan, sino también las minorías, los que pierden. Pero no porque pierdan quiere decir que no tengan voz. Si, por ejemplo, un grupo minoritario, como pueden ser, no sé, indígenas, ¿no? O personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? O una corriente que tenga ciertas ideologías, ¿no? No quiere decir que anulemos su voz, que no tengan nada que decir, que no puedan tener razón en algunos planteamientos y que simplemente las mayorías cuenten. Las mayorías, hay que decirlo, no necesariamente son dueños de la verdad. Las mayorías no necesariamente van a tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, los congresos en Alemania nazis decidieron finalmente políticas públicas que acabaron exterminando a los judíos. Y eso hoy, finalmente, es algo de los que nos espantamos
y nos sentimos verdaderamente pues espantados, rechazamos totalmente, pero en su momento lo tomó una mayoría. Entonces, el hecho de buscar una fórmula que permita esta representación, permite que se escuche la voz de todos, que no se aplaste la opinión de la gente. Al final, creo que algo que es fundamental, la gente no vale porque sea mayoría o no, sino vale porque es una persona. Y así sea uno, esa voz debe ser escuchada y respetada eventualmente. Y ciertamente en nuestro país se fue construyendo este modelo de la representación proporcional. No estoy diciendo que sea perfecto, pero fue algo que fue funcionando. Cosa curiosa, los que empujaron, presionaron, pelearon, gritaron, tomaron la tribuna muchas veces, hicieron toda la presión política como les correspondía para lograr que se reconociera en la ley esa figura de representación proporcional. Muchos de ellos son los que hoy la están negando. ¿Y cuando estaban en los congresos ellos eran pluris? Claro, eso es lo chistoso. Además de todo, ellos llegaban, por pluris. Cuando el PRI era este partido hegemónico que ganaba todo y que barría, era ese elefante que aplastaba todo, estos partidos, tanto el PAN como en su momento el PRD, como los partidos socialistas, todos estos no ganaban elecciones. Pero entonces ellos presionaban y con razón, al final, esto se fue abriendo. No estoy diciendo que fue un regalo del PRI. No fue un regalo, fue una presión política, fueron muchas cosas, pero al final hubo esta apertura y se reconoció que en la ley se permitiera, si mal no recuerdo, en los 70s u 80s, entrar esta figura de la representación proporcional. Y por ahí que entonces comenzaron a tener diputados y comenzaron a tener voz y comenzaron a empujar temas y se comenzó a negociar temas y poco a poco entonces nuestro país se fue abriendo hasta el punto que comenzó a haber ya luego sucesiones, ¿no? Cambios, ¿no? Finalmente ganaban ya la oposición una gubernatura, ganaban diputaciones, ganaban alcaldías y hoy ya es un país completamente diferente al de hace un tiempo. De nuevo, no es un regalo de un partido, fue un proceso donde la sociedad, donde los partidos, donde mucha gente tuvo que ver, pero entonces, qué lamentable que esto que nos costó sangre, sudor y esfuerzo a los mexicanos, pues hoy simplemente como que no existiera, como que no valiera, ¿no? Y porque ahora me conviene quitar a todos estos porque me están haciendo ruido, ¿no? Pues simplemente los borramos. Creo que eso no hay que perderlo de vista y es algo que hay que insistirle a la gente. 2, sí, por supuesto, yo creo que no sonaría mal este tema de que sean los segundos, pero también hay que ver algo. Nuestro sistema político, nuestro sistema electoral no es equitativo. No nos engañemos con esta mentira de que los procesos y las elecciones, los procesos electorales, las elecciones son equitativas, son justas, todos tenemos la misma oportunidad. Eso no es cierto. Yo creo que los mexicanos sabemos perfectamente que los partidos que tienen gobierno, como lo fue el PRI, se valen finalmente de los recursos del gobierno. Cuando me refiero a recursos, no me refiero únicamente a recursos económicos, sino la capacidad de presión, de negociación, la amenaza incluso, ¿no? La coacción. Esto finalmente solamente lo puede hacer quien tiene poder, ¿no? Entonces, de entrada, ahí ya generas una desigualdad, ¿no? Entonces, si desde el gobierno tú te conviene que cierto partido, cierto grupo de personas, porque son gentes con las que tienes ya acuerdos, que te resultan ser oposiciones convenientes, ¿no? Oposiciones que no te la van a hacer de bronca ni de tos, ¿no? Pues entonces, pues a lo mejor ellos los empujas también y así logras cooptar tu primer lugar y tu segundo lugar y haces a un lado a cualquier otra voz que verdaderamente represente legítimamente los intereses de la gente sin ningún compromiso con el poder, ¿no? Entonces, pues se podría ir conduciendo a una posibilidad donde entonces todos los puestos, todas las diputaciones, todos los espacios que se sometan a votación queden dominados por los mismos grupos, por el que gana y el hijito pequeño, ¿no? Que simula que es oposición, pero que también está convenientemente amarrado y en la alianza. Entonces, y eso es algo que no, o sea, eso ya sería cambiar un modelo político de una manera mucho más profunda, que ya meritaría, creo que hasta un cambio constitucional, sí, ¿no? Ya de otra naturaleza. Por supuesto. Si ya lo que queremos es tener una contienda de dos vías nada más. Totalmente, ¿no? Entonces, totalmente. Pero eso no es algo que los mexicanos hemos expresado puntualmente que queremos. No. Eso es algo. Yo creo que además, aquí fíjate, sí, Ricardo, perdón, creo sí, que también esta reforma electoral
y me centro en esto porque ya es algo que vamos a estar hablando en unos días, no está tomando en cuenta cosas que hemos platicado en la mesa política de la radio varias veces en estos años que a ti te tocó. Este fenómeno que ocurrió en el Congreso de Campeche cuando estaba, que en paz descanse, Gómez Casarín, Alejandro Gómez Casarín, que a ti te tocó y a otros partidos de oposición les tocó, que cómo se cooptaba o les quitaban. ¿Cómo se compraba? Lo que es, ¿no? O sea, conciencias, votos. ¿Cómo les quitaron diputados a los partidos de oposición en el Congreso? Diputados que habían entrado por el PRI, por MC, por los partidos de oposición. Del PAN también por fueron los primeros. Efectivamente, que eran de oposición, que entraron por los partidos de oposición, con los votos de los partidos de oposición, y luego se los fueron quitando, los fueron comprando a esas bancadas y los volvían independientes e hicieron una especie de bancada independiente que yo nunca había visto eso en Campeche, no sé si tú lo recordabas. No ha habido antecedentes. Una bancada independiente que ya era más grande que los otros partidos y que estaba siempre en función de las votaciones con Morena. Y entonces, ¿por qué no metemos en la reforma electoral blindar esas cosas que no pasen en los congresos, que nadie pueda hacer esa compra de mayorías? Claro. ¿Por qué no hablar de esos temas que sí son muy ejemplos claros que han ocurrido, como ocurrió aquí en Campeche, y que están ignorados en la reforma electoral, y que también me parece muy importante que se abra de que eso ha pasado, pasó y puede volver a pasar? Y ustedes lo vivieron hace poco en el Congreso, te tocó a ti ser líder de bancada cuando eso estaba ocurriendo. ¿Qué le podrías decir a los campechanos de eso que vivieron y que todos vimos, no, que lo discutimos varias veces? Pues es como lo estamos señalando, o sea, tristemente cuando se le pone precio finalmente a la dignidad, pues es muy fácil comprarla desde el poder, ¿no? Dice una frase, ¿no? Que en política lo que tiene un valor en dinero es lo más barato, ¿no? Y si entonces tú le pones precio finalmente a tu voto como congresista, ¿no? Como diputado, y te vendes literalmente a lo que el gobierno te está indicando hacer, pues entonces dejaste ya de cumplir con tu representación, sobre todo si provienes finalmente de un partido de oposición. Si ganas a través de una plataforma que lo que propone, que lo que compromete es precisamente ser una voz diferente al gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que la gente está hasta el gorro de la política. Por eso es que la gente está desencantada de la política, ¿no? Por esas simulaciones, por esos juegos perversos donde dice, a ver, yo te doy mi respaldo, llegas al Congreso, por decirlo así, y porque te asientan una millonada, te das la vuelta, ¿no? Y te dejan a ti colgado, ¿no? Y ni siquiera te dices, ni siquiera te volteas a decir perdón o explicar tus razones. Entonces, por eso es que la gente ya le ha perdido mucha credibilidad al sistema político. Pero eso es gravísimo, porque entonces cuando la gente le pierde credibilidad a algo, le pierde la fe, pues lo que hace es que muchas veces se echa para atrás y deja un espacio que el que se lo agandalla finalmente son los que justamente quieren servirse a lo ancho, a lo grande, ¿no? Llevándose todo, y que son los que están en el poder, ¿no? Entonces... Y luego el mal ejemplo cunde, ¿no? Porque eso que vimos en el Congreso, del Congreso anterior que les pasó, donde les quitaban a la oposición los diputados, los volvían independientes y luego votaban por lo de la bancada mayoritaria, que es Morena en este caso. Luego lo empezamos a ver que lo intentaron también hacer en los cabildos de otros partidos, incluso aquí en el municipio de Campeche, con el partido que gobierna el ayuntamiento, que es Movimiento Ciudadano. Entonces, como que el mal ejemplo cunde, y lo que pasaba ya en el Congreso, de repente también ya los altamontes, ¿no? Los saltarines, también en los cabildos y en otros municipios igual. Entonces, es muy fácil que eso se reproduzca, o que desde el poder las figuras que tienen poder reproduzcan esas maneras de actuar. Y esa creo es de verdad la reforma política y reforma electoral que necesitamos, blindar que esas cosas no pasen. Claro, que esos chapulines se acaben, ¿no? O sea, no se está hablando de eso. O el uso del dinero del narco. Claro. O sea, en lugares como Sinaloa, literalmente, está ampliamente documentado cómo el narco operó metiéndole lana, pero también levantando candidatos en la elección del 21. ¿Sí? Levantando al secretario de organización del PRI, por ejemplo, ¿no? Para que no tuviera la capacidad de movilizar gentes, ni llevar los votos, ni nada. Los levantaron 72 horas, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? No pasa nada, no pasó nada, finalmente todo quedó ahí. Entonces, creo que... Bueno, aquí en Campeche, todavía hace unos meses, empalizada, mataron a una síndica, o sea, también situaciones que nos hablan de que hoy hay un alto riesgo. Así es. Mencionabas el caso de Sinaloa, acaban de balear a los diputados de MC y creo que uno está todavía muy grave, la otra otra diputada, la otra legisladora perdió un ojo incluso, o sea, hay estados, ojalá que Campeche nunca llegue a eso, pero también aquí no habían pasado cosas como estas de Palizada, o sea, hay que ser realistas y no por eso, y no por decir esto, evidentemente se corre un riesgo hoy, ¿no? O sea, eso es real, hoy en este país se está corriendo un riesgo los políticos, los periodistas, que no son cómodos al poder. Estamos viviendo en un riesgo, ¿no? Si evidentemente no hay un alineamiento, estás viviendo un riesgo. Si evidentemente no hay un convenio con el poder, estás viviendo un riesgo. Y muchas veces, porque veía ahora en redes sociales que están hablando eso de que uno se autocensura. Pero no es que te autocensures, es que también no puedes aventarte, como, ahora sí que diciéndolo coloquialmente, como el borras, claro, cuando estás viendo el panorama general. Y esas son cosas que también de cara al 2027 me parece que es importante plantearlas a los actores políticos como ustedes, ¿no? Los riesgos que hoy entraña la política, hablando de estados como Sinaloa, pero sin dejar de mencionar que no hay ningún estado, aunque estos sean los más emblemáticos, no hay ningún estado que hoy esté exento de esa situación, porque no lo hay. O sea, si me dicen uno que esté realmente exento de eso, pues no, o sea, probablemente hay en menor grado y en otros con mayor presencia. Claro, influye pues que aquí somos pocos, ahí son más, ahí estamos cerca de la frontera con Estados Unidos. Bueno, aquí estamos cerca de la frontera sur que también tiene sus cosas. Hay diferentes elementos, pero a ver, de cara al 2027 hay un nivel de riesgo, Ricardo, que no había antes. O sea, ni siquiera creo que era el que había en 2021. Había un nivel de riesgo en 2021, hay un nivel de riesgo mayor en esto rumbo al 2027. ¿Están conscientes hoy? Totalmente. O sea, la verdad es que el ambiente se siente, o sea, el ambiente se percibe. Y no solamente esto, o sea, hay mensajes, hay llamadas, hay correos, hay mensajeros que te llegan, ¿no? Estás viendo lo que está pasando. Entonces, realmente es una situación donde se ha descompuesto en muy poco tiempo. No, de nuevo, no estoy diciendo esto que hayamos vivido siempre en un paraíso, ¿no? Y que todo haya sido perfecto. Y no, hombre, por supuesto. Siempre, a ver, el poder y la lucha por el poder siempre trae jaloneos y trae una serie de cuestiones. Pero lo que estamos viendo ahorita verdaderamente es algo que no tiene ningún tipo de comparación con lo anterior, ¿no? Y sobre todo porque hoy sí se percibe riesgos reales para la vida, riesgos reales para la libertad, para tu entorno, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos de qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo. Pero yo de nuevo creo que lo único que no podemos dejar de hacer, quienes al final estamos en todo este ámbito, ¿no? Es dejar de decir ciertas cosas, porque entonces esa es justa la reacción que quieren provocar quienes hoy buscan generar este ambiente, que exista temor, que exista el miedo, que la gente se eche para atrás, que suelte las cosas, que no se queje, porque entonces es la oportunidad que se tiene para pues, cimentar los controles, ¿no? Yo en lo personal creo que en la medida en que se perciben mayores riesgos para obtener resultados favorables, quienes gobiernan entran en esta crisis, en este shock, ¿no? Y es cuando comienzan a hacer cosas tontas, ¿no? Porque entonces los lleva a hacer uso de violencia, a hacer uso de amenazas, a hacer uso de coacción, y es justamente donde comienzan a enredar todo, ¿no? Un gobierno que está haciendo bien las cosas, que tiene una buena afinidad con la ciudadanía, que tiene el respaldo con la ciudadanía, pues muchas veces no tiene esta necesidad de tener que estar llegando a extremos o límites, ¿no? Pero
cuando al final existe este temor, y sobre todo cuando lo estás viendo y lo estás documentando, pues la desesperación es canija. Sobre todo, de nuevo, aquí la lucha por el poder, o sea, el cambio de un gobierno, es lo que vino a sustituir las guerras antiguas, ¿no? Antes, en la Edad Media, no sé, en otras épocas, venían los reyes y se chocaban y mataban a todo el mundo. Hoy eso lo cambió la democracia, las instituciones, pero no dejan de ser guerras finalmente. Tal vez no tan cruentas, o no deberían ser tan cruentas. Ahorita estamos regresando a este punto de barbarie. Pero al final la política, el derecho, los sistemas electorales, la democracia vendrían a sustituir la violencia. Sin embargo, cuando ya esto no se resuelve a través de estos mecanismos razonables, ¿no? Entonces es cuando nuevamente regresamos a la violencia, y es justo lo que estamos viviendo en México. A ver, en el 2021, así lo veo desde el análisis periodístico político. En el 2021 hay un cisne negro en Campeche, que son el cisne negro se le llama a estos eventos que cambian radicalmente un escenario que parece adormecido, que parece que las variables no están en función de un cambio abrupto, ¿no? Y en ese momento ocurre algo. En el 2021 me parece que fue el abandono de Alito del gobierno del Estado. Creo que eso causó para el PRI un perjuicio. El hecho de que el gobernador lo dejara casi a mitad del sexenio, más o menos, ¿no? 3 años y medio, o casi 4 años, pero no había llegado a los 4. Creo que el tema que le hace mella al PRI, desde mi óptica, es el abandono del poder de Alito del gobierno del Estado, porque hay un mensaje a la ciudadanía de que se deja, que se abandona el poder en aras de buscar que sigue siendo dirigente de tu partido. Claro. En el 2024 me parece que ese cisne negro es el tema de los policías, el tema del movimiento de los policías, después del fallido operativo en Cobén, que genera toda una movilización, miles de campechanos. Tú lo viviste muy de cerca, apoyaste ese movimiento, jurídicamente apoyaste a los policías, estaba siempre mucho en contacto con ellos. Creo que fue un momento de gran tensión en Campeche, y que eso, uno de los momentos políticos de mayor tensión que ha tenido Campeche a nivel nacional. Bueno, hoy hay otros eventos que, ¿no? El tema del rector, el tema, ¿no?, de los periodistas. Hay otros eventos que son también de escándalo nacional. Es innegable, nadie lo puede negar. Esos escándalos nacionales. Ese fue en 2024 para mí el cisne negro. 2027, Ricardo, analizándolo bajo la óptica de estos eventos, ¿crees que podamos vivir otra vez algo que cambie radicalmente la composición de las fuerzas políticas de cara a la sucesión de la gubernatura? Yo sí creo que vamos a vivir todavía una serie de sucesos que van a seguramente mover las cosas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, tendremos que ver, ¿no?, cómo se dan. Pero, por ejemplo, evidentemente uno no tiene la bola de cristal, pero desde ahorita podemos ir viendo, por lo menos yo así lo veo, 2 factores que van a estar seguramente generando repercusiones. Uno es la condición económica, nacional y local. El acelerado deterioro de la economía, particularmente en Campeche, está, yo creo que, generando una repercusión que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el problema de los policías, que fue algo muy sonoro, muy evidente, muy tenso, muy duro, muy a la vista, sí, también. Sí, sí. Y que movilizó a la gente. Te recordarás la gente que iba a llevar agua, comida, que se movilizó en marchas, ¿no? Con todo y que haya habido empuje de fuerzas políticas, lo que sea, hubo un legítimo respaldo ciudadano a todo esto, ¿no? Pero, a diferencia de todo esto, por ejemplo, el tema económico tal vez es más silencioso, tal vez es más subterráneo, tal vez es algo que no lo vamos a percibir en un hecho concreto, ¿no?, o una materialidad, ¿no?, como si eran los policías haciendo plantón en su edificio o en una marcha, pero que lo estamos respirando y viviendo en cada momento, y que está cada vez más generando una presión muy amplia y muy de amplia cobertura en todos los niveles de la sociedad. O sea,
Y mediático. Porque, fue fuertísimo lo de los policías a nivel mediático. Claro, pero bueno, hablando del tema económico, es algo que está generando también una afectación en distintos niveles de la sociedad, porque está afectando tanto a las familias, digamos, de recursos limitados, de menores ingresos, como también a gente que antes era de la gente más pudiente de nuestra sociedad, que lo están resintiendo. Entonces creo que eso es un tema que va a estar allá, y que lo que estoy viendo es que, por lo menos en los últimos 6 meses, el resquebrajamiento económico ha sido muy acelerado. Y todos estos anuncios de inversiones, ahorita hace poco anunciaron lo del Pilgrims, ¿no? La inversión que se va a hacer de esta empresa agropecuaria, ¿no? El tema de gasoducto, el tema de esto, el tema del otro, no están terminando de cuajar, por lo menos no en la velocidad que se quisiera, y entonces ya esto finalmente está cada vez quebrándose mucho más rápido. Hace unos días, ayer, se estaba anunciando el cierre de Tox en Carmen, una cafetería emblemática para la sociedad carmelita, ¿no? Se estaban anunciando otros cierres de empresas, ¿no? Hoteles, ¿no? Un par de hoteles. Hoteles, sí. Entonces, esto cada vez está dando un acelere, ¿no? Cada vez mayor. Y esto va a tener una repercusión. Ese yo creo que va a ser algo que va a estar en esta discusión. Otro factor que seguramente en el 27 lo estaremos viendo es la posición de Estados Unidos, ¿no? Hacia México y hacia todo lo que es finalmente el entorno de la política mexicana, ¿no? Es claro que el gobierno de Estados Unidos ha tomado finalmente como rehén también, lo debemos decir, ¿no? A México, por esta serie de figuras políticas que están en malos pasos, y que Estados Unidos lo tiene perfectamente documentado, y que entonces, para lograr sus fines y conveniencias, pues solamente tienen que darle un poquito de apriete, ¿no? Para que entonces hagan y doblen a la presidenta y al gobierno para lograr finalmente sus conveniencias, ¿no? Pero no hay que dejar de ver algo. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, tiene la convicción de mover, por lo menos en Latinoamérica, en su hemisferio, las cosas de tal suerte que puedan barrer ideológicamente con quienes no son compatibles con su postura. Y en este caso, Morena no es compatible con la ideología que Trump va a venir impulsando. Entonces, tal vez ahorita lo vemos negociando, pero al final es altamente probable que verdaderamente detrás de todo esto haya un interés de barrer finalmente esta posición política e ideológica, como lo hizo en Venezuela, como lo está haciendo ahorita en Cuba, ¿no? Y después de Cuba y de Venezuela, México es el gran generador finalmente, pues, de una ideología opositora, distinta, contraria a lo que el gobierno de Trump representa, ¿no? Entonces, no dejemos de ver la posibilidad de que entonces puedan agravarse finalmente esta presión política, y que esto traerá una serie de consecuencias, porque en el momento en que una de las grandes cabezas políticas de este partido comience a caer, es muy probable que esto caiga en serie y que barra con otras figuras, ¿no? ¿Y cómo te maneja el presidente de los Estados Unidos? ¿Y cómo maneja los Estados Unidos hoy con Donald Trump al frente, ¿no? Porque lo veíamos hace unas horas, estamos grabando este programa unas horas, veíamos a la presidenta, ¿no? Que tuvo una conversación aparentemente en buenos términos con el Donald, y veíamos a la presidenta pues destacando, ¿no? Que él en su red social, porque él la mandó a hacer, esa del Truth Social, destacando que decía que México tenía una buena presidenta, que habían buenos términos en esa relación, que era una persona muy inteligente, que deberíamos estar muy contentos de tener a la presidenta que tenemos. ¿Cómo maneja él las emociones, las sensaciones de la relación bilateral, ¿no? Con base, por supuesto, en toda esta presión que ejerce, porque hace unos días México tuvo que parar de enviarle petróleo a Cuba, porque él ya tiene una serie de castigos, claro, arancelarios, que acaban de sacar una orden ejecutiva para eso, o simplemente que dejaron como una mentirosa a la presidenta, luego que saliera a dar la cara a decir que no había participación de instituciones de seguridad de Estados Unidos en suelo mexicano,
y sale por otro lado el director del FBI a decir que un cuerpo táctico del FBI intervino en la detención de este canadiense que estaba involucrado en el narcotráfico. Entonces, pues los dejan, o sea, por un lado la dejan como la más mentirosas, ¿no? O sujeta a estas presiones con lo del petróleo, pero le dan su palmadita en el lomo diciendo que es una buena gobernante. Entonces, lo va a seguir siendo mientras se siga plegando. En el momento en que le diga no a Trump, que la verdad es que dudo mucho que la presidenta se lo diga porque sabe su vulnerabilidad, ¿no? Pues en ese momento Trump apretará una serie de cosas, ¿no? Pero, de nuevo, no hay que perder de vista la posición del gobierno, y lo dijo muy bien en una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos el secretario de Estado Marcos Rubio, ¿no? Marcos Rubio, él señalaba de que ellos vienen a alinear ideológica y políticamente el hemisferio. Y ya lo hicieron con Venezuela, y ahorita el enfoque está en Cuba. Y entonces después de esos dos grandes quedan otros dos, que son México y Brasil. Pero Lula está... Colombia, también, ¿no? Tocó al presidente de Colombia. Entonces, sí. Pero Lula, con todo y que es muy socialista, pero él es socialista entendido también desde el ámbito del emprendimiento y del capitalismo. O sea, él está abierto a Estados Unidos en muchas cuestiones, pero México y Colombia han tenido posturas un poco más radicales, ¿no? Y pues vamos a ver finalmente las consecuencias de todo esto. Bueno, regresando a Campeche y al PRI, Ricardo, porque en este caso es el PRI, ¿no? El PRI donde tú eres dirigente, ahora lo eras en el 2021, regresando al PRI y el panorama rumbo al 2027, porque también aquí es una cosa de competir electoralmente y pues volver a ser atractivo o presentarse de manera atractiva, con candidatos atractivos, con propuestas atractivas para la ciudadanía, que después de muchísimos años donde Campeche fue un bastión del priismo, decide cambiar de partido en los gobiernos, porque fue gobierno del Estado, ayuntamientos, y entonces el reto para ustedes es presentarse nuevamente con un atractivo para el electorado. Decía hoy que es evidente que hay una polarización en Campeche entre el partido Morena y el partido de Movimiento Ciudadano, que vuelvan ustedes a ser opción para ganar esas elecciones en las condiciones de que hoy pues solo traen un municipio. En este caso hay otras figuras, ¿no? Regidores, y traen representación legislativa también en el Congreso, te traen 3 diputados, pero obviamente el tema es de crecer en eso, rumbo a lo que viene, y recuperar la gubernatura de Campeche, eventualmente, así como en su momento lograron recuperar la presidencia de la República después de 12 años del panismo. Hoy, ¿qué le dirías tú a los priistas, esos priistas que siguen en el PRI? Porque muchos también ya se bajaron del barco, claro, ya migraron, ya están en los otros partidos. Unos fueron a Morena, otros fueron a Movimiento Ciudadano. Básicamente así se han repartido. ¿Qué les dice Ricardo Medina hoy a los priistas que siguen en el PRI, a los priistas que siguen con la camiseta y con la playera del PRI puesta? ¿Qué les dice de cara a ese proceso que viene en los próximos meses? Que bueno, nuestro partido tiene este compromiso y esa responsabilidad de ser esta tercera vía, esta tercera opción, representar finalmente una alternativa que dé orden, que dé congruencia, que dé opción de desarrollo a Campeche, que nosotros al final hemos siempre generado condiciones positivas para el Estado y que hoy lamentablemente esas se han perdido. Entonces, todo esto que finalmente es algo que nos debe de enorgullecer, es también el motivo por el cual hoy tenemos que trabajar para recuperar este espacio, y que estos priistas que confían, estas gentes que confían en el partido, que comulgan con la ideología del partido, que de una otra manera tienen puesta esta camiseta, y que quiero decirte que donde salimos a comunidades, a colonias, bueno, vengo de Minas, con un grupo de familias y de gentes que nos dicen claramente, pues a mí me gusta mucho más trabajar con el PRI que con otros partidos, porque no nos han atendido y no hemos encontrado este mismo espacio y esta misma disponibilidad. Pues justamente con esta gente es con la que hay que hacer el equipo y recuperar esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Abriendo los espacios, ¿no? Dándole valor al priismo, ¿no? Ganando finalmente recuperando este esquema de servicio, de trabajo, de cercanía con la gente,
que se perdió, y hay que decirlo, ¿no? Se dejó de hacer. Es que al final el PRI en su momento, cuando deja finalmente de ser un partido competitivo, es porque deja de hacer las cosas que le eran útiles, que le funcionaban, que eran su fortaleza. Y su fortaleza es darle valor a su gente. Y esto, yo creo que eso es justamente lo que hay que recuperar, ¿no? No es sencillo porque evidentemente pues tenemos condiciones totalmente distintas y hay que reconocer que el PRI como tal es un partido que nace desde el poder. Hoy es un proceso de transformación, incluso de cambio de mentalidad que tenemos que hacer, pero que al final nos tienen que encontrar precisamente con la convicción de que más que nunca necesitamos finalmente darle forma a este partido, ¿no? Para que sea una vía distinta. Lamentablemente esta polarización que estamos viviendo en Campeche no solamente no nos ha ayudado, sino nos ha perjudicado tremendamente. La falta de madurez política, tanto de quienes gobiernan en Morena como los que gobiernan en Movimiento Ciudadano, de ver finalmente un Campeche como un campo de batalla y de jalonear a la ciudadanía, pues lo que ha puesto finalmente es en una posición incómoda precisamente a la gente. Y creo que esta parte, ¿no? Principalmente lo que como partido tenemos, como PRI, tenemos como un activo, ¿no? Que hay mucho más finalmente madurez política, hay mucho más entendimiento de las formas, ¿no? Y sobre todo que hay gente que es no solamente valiosa, sino también comprometida en hacer cosas positivas para Campeche. Entonces hay que recuperar esto, lo tenemos que hacer finalmente dándole valor a nuestra propia gente, invitando cuadros también externos que aporten, que sean finalmente gente positiva y también gente de la sociedad civil que quiere participar y que creo que también, siendo muy congruentes, habría que generar los espacios para que puedan dar finalmente darles esa oportunidad de ser parte finalmente de este proceso que va a venir. Pero de entrada, cimentarnos en lo que tenemos, en generar estos espacios para la gente que es priista de corazón y que al final a través de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de nuestro compromiso y de la madurez política poder finalmente ganar esta confianza. A ver, el 2027 obviamente se elige todo, ¿no? Porque hasta con la reforma judicial se van a elegir en Campeche jueces, magistrados, se elige todo. Es un cambio de ajuar total, ¿no? Pero sin duda lo que se lleva los proyectores, lo que se lleva las luces es la gubernatura. Claro. Y entonces a partir de la selección del candidato a la gubernatura, los partidos podrán armar su proyecto al electorado, porque es la figura, es el candidato o la candidata a gobernador. Eso creo que pocos tenemos dudas. Cuando hay una elección de gobernador, esa es la elección más relevante. Así es. A ver, candidato o candidata a gobernador o gobernadora por parte del PRI, ¿cómo la visualiza, Ricardo? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cómo la van a seleccionar? ¿Hay un método? ¿Van a usar encuesta? ¿Van a ser sus consejeros? A ver, esto ya parece lejos, pues estamos en 2026, pero realmente si hay una posibilidad de que estén ustedes en la contienda, me parece que tienen que definir ya quién va a ir a la cabeza de esa elección por la gubernatura. ¿Están pensando ya en eso? ¿Hay nombres ya sobre la mesa? ¿Hay procesos que ya están en marcha para tomar esa decisión? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué características? Creo que eso es evidente que el tiempo empezará a premiar en un corto lapso para que definan ustedes eso. Es que el año electoral comienza en septiembre realmente. A partir de septiembre, octubre, noviembre ya comienza esto a tomar forma porque se tienen que inscribir, por ejemplo, métodos precisamente de selección de candidatos. Y eso se hace a finales de este año, del 2026. En diciembre tienes que estar notificando, por ejemplo, si hay coaliciones. ¿Sí? Los procesos internos arrancan en diciembre y se extienden hasta enero, porque hacia finales de enero, principio de febrero, ya son los procesos de los registros de candidaturas de la gubernatura, y ya luego viene en marzo todo lo local. O sea, entonces, esto no es el próximo año, esto arranca a finales de este año, en el último tercio del 2026, y por supuesto esto es algo que ya venimos trabajando, venimos todavía
digamos, de una forma preliminar, ¿no? O todavía haciendo, digamos, monitoreos, pero ya ese es un tema que está en discusión y en la mesa, ¿no? Pero se tienen que sentar, Ricardo, perdón que te interrumpa, se tienen que sentar a la mesa los actores, ¿no? Evidentemente sabemos en el PRI quiénes son los actores. Evidentemente el dirigente nacional, que es campechano, que es Alito, va a estar en la mesa. El anterior candidato a gobernador, el más reciente, Cristian Castro, va a estar en la mesa. Tú vas a estar en la mesa como dirigente del PRI. Y no sé si también como opción para esto, no, evidentemente tú vas a estar en la mesa. Te podría ser otro nombre, Carla Toledo, la senadora seguramente va a estar en la mesa. Claro, hay figuras. La realidad tienen es diputados que, federales, hay gente que se tendrá que sentar en esa mesa. Voy a decir otro nombre, Pablo Angulo, Emilio. O sea, tendrán que sentarse en esa mesa y tomar la decisión. ¿Cuándo van a tomar la decisión? No, lo tenemos que tomar en este primer semestre, ¿no? Por lo menos ya bosquejarla, ¿no? Algo que se está haciendo ya desde prácticamente finales del año por parte del Comité Ejecutivo Nacional es hacer estudios de opinión, ir comenzando a hacer las famosas mediciones, las famosas encuestas, ¿no? Eso ya se viene haciendo, se viene monitoreando los desempeños, se viene monitoreando la aceptación, se viene monitoreando finalmente la afinidad social, ¿no? Claro, de nuevo, la política es cambiante y es de momento en momento, ¿no? Pero pues ya ahorita ya se tiene que ir haciendo finalmente un trabajo para ir viendo qué tan conocidas son las figuras, qué tan posicionadas, qué tan bien vistas, en qué opinión están de la ciudadanía. Los nombres que tenemos en el PRI, porque afortunadamente tenemos gentes, actores, personas que hoy están vigentes en la política nacional y local, ¿no? Y que eventualmente cualquiera de ellos podría desempeñar finalmente este encargo. Te mencioné algunos, ¿sí? Por ejemplo, te mencioné a Cristian, te mencioné a Emilio, te mencioné a Pablo Angulo, que suenan, el caso de Carla, el caso tuyo, que, bueno, creo que Carla y tú sí están más presentes en Campeche, pero esos otros nombres suenan, pero no los vemos tanto en Campeche. Sí, claro. O sea, si realmente quieren aspirar, tienen que estar por supuesto, en Campeche. Por supuesto. La gente los tiene que ver. Y algunos de ellos llevan desde el 21 en otra esfera, en la esfera nacional. Algo que es real es que la gente que vaya a asumir esta responsabilidad es gente que tiene que tener afinidad con Campeche, ¿no? Hay que recordar algo que se critica al gobierno en turno, es precisamente su falta de afinidad, su falta de compromiso, su falta de vínculo con los campechanos, ¿sí? No solamente por no estar, sino por no percibir, no sentir, no tener este compromiso, no tener este conocimiento actual de lo que está pasando y que se fue sustituido haciendo equipo con gente que ni siquiera era de Campeche. Eso ha dolido muchísimo a los campechanos de todo lo que va de esta administración. Entonces, si nosotros vamos a competir, tenemos que dar de entrada una respuesta a eso, que es algo de lo que hoy los campechanos traen aquí como un dolor, como parte de la causa de todos estos problemas que han habido en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pues claro, quien vaya a ser tendrá que ser gente que tenga vínculo, relación, presencia, reconocimiento, ¿no? Y que esté actualizado precisamente en el conocimiento de lo que hoy aqueja a los campechanos, ¿sí? Eso tendría que ser una condición fundamental, ¿no? Entonces, por una parte, pues ya le has expresado esto así a los nombres que te mencioné como dirigente de partido. Sí, se ha hablado. Como priista. Se ha hablado en distintos foros. Los conoces a todos. Sí. Y seguramente los tratas cercanamente. Ya les has expresado eso de que se ha hablado en quien quiera tiene que estar ya. Y no solamente por mí, sino desde el propio dirigente nacional, Alejandro Moreno, él lo ha dicho, y no para Campeche, para todos los estados, en las reuniones que constantemente tenemos con los comités directivos estatales, él siempre marca pautas, ¿no? Y parte de sus pautas que da para quienes vayan a generar estas candidaturas es tener esta afinidad, esta cercanía, esa aceptación social, ¿no? Y además de eso, tener un gran compromiso para representar al partido hasta donde se llegue y no caer finalmente en estas tentaciones, ¿no? Que comentamos al principio, de ser cooptados, comprados, ¿no? O convertidos, ¿no? A una nueva ideología, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo esto
yo te diría que como lupa es algo que en lo personal vamos a vigilar, sobre todo para las decisiones hacia el Congreso estatal, porque es ahí donde hemos tenido mucho ese problema aquí en Campeche, y lo mencionamos, ¿no? Lo vivimos, y creo que no podemos volver a permitir que eso ocurra. En el caso, por ejemplo, del Congreso actual, bueno, nuestros 3 representantes son gente que ha pasado por encima de todas las presiones y cuestiones que les han hecho, ¿no? Y así tenemos que garantizar que todos los perfiles que vayan finalmente a representarnos cumplan con esta pauta, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, mencionabas a los 3 diputados del PRI en Campeche. Digo, también, yo lo tengo que decir, yo creo que igual han tenido momentos, no sé si esto haya generado entre ustedes algún intercambio, alguna observación, algún señalamiento, ejemplo, ¿no? Esto de participar en esas sesiones privadas, en esas sesiones cerradas, en esas sesiones que ha hecho el Congreso recientemente ocultas, ¿no? Y creo que en 1 o 2 han estado los diputados del PRI, y no sé si esto ha generado hacia ellos algún señalamiento, se ha generado algún comentario, porque no se vieron bien cuando esto pasó. Rápidamente recuerdo el tema del aborto, por ejemplo, que es un tema que no se vio bien cuando se da así a medianoche, de forma oscura, literalmente, ¿no? Se da de esta manera, y sale entonces, y allá estaban también los diputados del PRI. Y obviamente esto va, y con todo respeto al tema, ¿no? De que cada quien tiene su parcialidad o tiene su análisis del tema del aborto y otros temas muy sensibles, pero políticamente el participar así de sesiones cerradas, oscuras, privadas, con el argumento que se dé, que porque el tema es muy delicado y es por la seguridad de los legisladores, etcétera, etcétera. Precisamente si son temas tan importantes, ¿por qué hacerlos así? Ahí yo veo que es un tema donde, y creo que en su momento ya lo habíamos platicado esto, de que no se ve bien. Yo creo que hay muchos periodistas que no lo ven bien, que no lo vieron bien, y que no lo verían bien si esta actitud sigue, claro, de participar en sesiones cerradas, ocultas, privadas, no públicas. Absolutamente. ¿Ha generado un comentario hacia tus compañeros del partido? Y ahora que mencionabas el tema del aborto, cuando se dio lo del aborto, yo todavía no era dirigente, era un militante, ¿no? Propiamente, estaba como regidor, ¿sí? Y por mis convicciones personales, por finalmente un compromiso a favor de la vida, fue algo que yo señalé, ¿no? En su momento, incluso antes de que se hagan las votaciones y todo esto, ¿no? En las redes sociales, y básicamente algo que en lo general critiqué, en lo general para todos los diputados del Congreso que tomaron parte en la sesión, y en eso pues también hacía parte a mis compañeros, ¿no? que asistieron, fue la manera en que se tomó esa decisión. Sí, yo puedo tener mis argumentos a favor, en contra del tema del aborto, es un tema ampliamente contradictorio, ampliamente que suscita mucho debate, mucha discusión, y al final pues entendemos las reglas de un Congreso donde las mayorías definen. Pero creo que el cerrar precisamente a la discusión, no enriqueció la toma de esta decisión, ¿no? Y fue algo que cuestionamos mucho en las condiciones en que se generó. Y lo cuestionamos en mi calidad de ciudadano, en mi calidad de militante de un partido, de una persona interesada en el tema. Cuando yo llego ya luego a la dirigencia, este tema evidentemente lo hablamos, porque sí generó inquietudes, ¿no? Y lo hablamos con esta claridad con que se tienen que hablar las cosas, ¿no? Y también expresamos por qué finalmente habíamos hecho esos cuestionamientos, ¿no? Y sí es algo que le he hecho saber a nuestros compañeros, de que al final, como dice la frase, ¿no? La señora decente no solamente tiene que serlo, tiene que parecerlo también, ¿no? Y entonces este tipo de decisiones le estamos haciendo, yo creo que un favor a quienes finalmente, desde el poder, desde el Congreso, desde Morena, quieren conducir a las decisiones en temas fundamentales. Creo que hoy por hoy nuestra postura desde la oposición debe ser de total transparencia, de total apertura y de total claridad, ¿no? Entonces, eso lo comentamos y hemos procurado de que esto finalmente se mantenga finalmente en este sentido, ¿no? Tanto desde el partido como parte también de la representación en el Congreso, y en general siempre ha sido una postura.
y buscaremos que esto se dé de esa forma, ¿no? Otro tema relevante de cara al 2027, y ya creo que ya vamos llegando a los temas finales de esta primera charla contigo, porque estoy seguro que vamos a tener en estos programas especiales de política otra vez a Ricardo. Otro de los temas es las alianzas, las coaliciones, ¿no? La gente se interesa también ya en eso. Por ahí recientemente volvió a resurgir el tema de la alianza o la coalición cuando Eliseo soltó esa frase coqueta diciendo sí. que hablando de Alejandro Moreno, diciendo que iban a aprovechar sus relaciones y que creo que ha dicho que es como que se arrepiente de haberse peleado con él, y volvió a surgir el tema de que si eso era un guiño para una alianza opositora, si era un guiño para una coalición, pero es algo que interesa también, ¿no? Claro. en el panorama rumbo al 2027. Está muy claro que Morena tiene su alianza, ¿no? Que es el partido mayoritario, hegemónico, trae su alianza con el PT, con el Verde, aunque en algunos estados no han ido siempre juntos, pero mayormente van con el Verde y el PT. Aquí el PRI trajo una alianza, estas recientes elecciones, con el PAN, con el PRD, que ya no tiene registro, y ahora resurge otra vez el tema por estas palabras de Eliseo en su reaparición, en aquella reaparición que hace. El tema de las coaliciones, de las alianzas para el PRI, ¿cómo lo van a abordar también? Pues porque si las van a hacer, pues yo creo que igual tienen que ser claros con respecto a las posiciones que van a asumir para hacerlo y a las definiciones, porque si las van a hacer, obviamente es porque van a definir que tendrán a sus candidatos más fuertes o a sus principales candidatos en alianza, en coalición, y que a lo mejor pues no van a ser los priistas, serán los del otro o de los otros partidos. Sí, de entrada decirte que como partido, como PRI, hay una postura abierta a hacer coalición, ¿sí? Nosotros no estamos cerrados en hacer coalición. Lo ha expresado públicamente el presidente nacional. Yo lo he señalado igual, ¿no? Hoy, en las condiciones que vivimos en Campeche particularmente, y yo me atrevería a extenderlas a todo el país, no podemos ser ilusos, no podemos ser ingenuos. Como lo mencionamos hace un momento, vamos a ir a una batalla electoral. Vamos a ir a una contienda que va a ser una contienda compleja, no por la contienda en sí, sino porque estamos en una condición de desigualdad frente a un poder, que es poder federal, poder estatal y en algunos municipios en Campeche, poder municipal, ¿no? Y que va a hacer uso de todos sus recursos económicos, institucionales, humanos, en fin, de toda la tecnología, todo lo que tengan a su alcance para ganar. Entonces, creo que en una circunstancia de esas, ir partidos de manera dividida o cada quien por su lado, en este caso, que la oposición o los partidos que representan la oposición vayan cada quien por su lado, pues es precisamente hacerle el caldo gordo a quienes están en el poder. O sea, facilitar que haya una división de votos que finalmente beneficie a quien simplemente está llevando el poder en este caso. Entonces, algo muy lógico tendría que ser buscar unirnos todos, ¿no? Entonces, nosotros estamos abiertos a eso no lo negamos, y creo que los números, por lo menos los números que se han revelado en los estudios de opinión, las encuestas, hablan claramente de que si se formaran coaliciones en Campeche, ¿no?, entre el PRI y MC, se pondrían, digamos, los números en una condición de competencia. No estoy diciendo de ganar, ¿no?, propiamente, pero sí de una competencia mucho más equilibrada con Morena y sus propios coaliados, ¿no? Y todo esto ya dependería en gran medida de candidatos y estrategias electorales, ¿no? Entonces creo que hay que decirlo, sí estamos abiertos a esto, pero también hay que señalarlo. Tiene que ser algo que esté bien pensado, que esté bien estructurado. Yo creo que simplemente unirnos para ganar no es lo que hoy tampoco esperan los campechanos. Los campechanos esperan que sí nos unamos, que ganemos, que quitemos a los que están gobernando mal, pero que también presentemos una propuesta que convenza a la gente. Si no, ¿cuál es el chiste finalmente de sumar el esfuerzo? ¿Cuál sería el chiste de ganar y hacer todo este trabajo para finalmente ir juntos, si no tampoco somos capaces de comprometernos en cosas que a la gente le haga sentido y que le guste finalmente y que entienda que es para su propio beneficio? Entonces, creo que eso es una parte importante. La segunda, lo que tú decías,
tienen que ser candidatos ganadores, tienen que ser gente que verdaderamente aporte valor a esto. Y entre todo esto, ver la manera en que también se generan las fórmulas y los equilibrios para que todos los que participemos en la coalición ganemos, ¿no? Porque si no, finalmente, si tú no tienes alicientes, si tú no tienes por qué luchar, pues entonces tampoco las tropas luchan, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, esa es la parte interesante de todo esto, ¿no? Yo creo que es ahí el detalle donde lo fino, la filigrana se tiene que dar, ¿no? Sí, en definir para qué vamos a hacer esta coalición y qué es lo que le vamos a comprometer y proponer a los campechanos. 2, cómo articular las fuerzas, ¿no? ¿Quién tiene mayor solidez, contundencia y capacidad? MC tiene lugares, ¿no? Y posiciones electorales donde tiene claramente posiciones de fortaleza, como también el PRI en otros lugares, en ciertos distritos, en ciertos municipios lo tiene, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de la gubernatura, ¿no? Entonces, todo eso es la parte que se tiene que ir articulando, ¿no? Y que hay que hacer. Lo más importante, porque lo mencioné hace un momento, creo que la clave va a ser cómo se daría esa definición de la candidatura a la gubernatura, porque es ingenuo pensar que nada más porque salió Eliseo a decir me arrepiento de haberme peleado con el priista, con el gobernador priista, ahora quiero aprovechar que se lleva con todo el mundo. Sería ingenuo pensar que nada más por eso ya les pasó la mano y van a ir, se van a arrojar a los brazos de Eliseo. No, obvio no va a pasar ni a nivel nacional con Alito y Maínez, que creo que ni se llevan, siempre se están tirando carrillas, siempre se están tirando el duro. Entonces, pero fíjate, eso es interesante, ¿no? Porque también, por eso que dice, efectivamente, ahí hay sus choques, porque finalmente hay posiciones encontradas. MC le ha hecho el caldo gordo a Morena en lo federal en muchos casos, ¿no? Pero una cosa es lo federal y otra cosa va a ser lo que va a pasar en los estados. Y eso va a ocurrir aquí en Campeche, como en Nuevo León, como en Jalisco, como en otros, Sonora y en otros lugares. O sea, el tramo, digamos, la contienda federal va a tener unas reglas y va a tener una forma de articular, y otra va a ser lo local. Y lo local, al final, lo lógico es qué es lo que nos permite ganar, cómo avanzamos aquí. Y si esto genera articular, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, abiertos con la disponibilidad, pero finalmente tiene que ser algo bien pensado, bien trabajado, bien estructurado, y que finalmente sea algo de ganancia para todos. En principio para los campechanos y luego también para finalmente quienes conforman estos equipos que se van a unir. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. No, al contrario, Roberto. Por acompañarnos en este programa con el que estamos iniciando el 2026 con programas especiales, con políticos que no habíamos tenido muchos en esta primera etapa de Ciudadano Oropesa. Hoy platicamos con Ricardo, que aparte, siempre, aunque dicen que los periodistas y los políticos no podemos ser amigos, pero hay afectos que se construyen a lo largo de los años, por supuesto, que te conocemos y que te consideramos así, un amigo de este espacio del Ciudadano Oropesa, y bueno, siempre con tu visión que tienes de la política campechana, que te ha tocado. Porque eso es, ¿no? Que te ha tocado en estos años recientes muchas cosas que han pasado en Campeche. Ahí has estado. Te decía lo del 2021, los policías, o sea, todo. Ahí has estado. Ha sido una figura que ahí ha estado. Y entonces te agradecemos mucho. No, al contrario, Roberto. Muchas gracias con nosotros a este espacio. Y seguramente será la primera, no la última, en este Ciudadano. Las veces que nos digas, aquí estaremos. Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Medina, dirigente nacional, dirigente estatal, ya te promoví, ya te ascendí, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, regidor en el Ayuntamiento de Campeche, y bueno, acuérdense también, ahí están nuestras redes sociales aquí abajo para que se una, nos siga en estos contenidos, y vamos a hablar más con los políticos este 2026, porque pues tenemos la visión del ciudadano. Es el ciudadano, por supuesto, la parte central de este canal, pero el proceso histórico que viene para Campeche hacia el 2027 nos va a hacer tener a los políticos, vamos a invitarlos a todos y de todos los colores los vamos a invitar, como hemos hecho siempre a los espacios donde hemos estado, y ojalá que muchos quieran acompañarnos, y seguramente vamos a platicar, así como hablamos hoy directamente con Ricardo, con ellos también. Hasta la próxima semana en otra emisión del Ciudadano Oropesa. Hasta entonces.